Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo, donde tenemos la utopía de cambiar el mundo. Es una utopía, es algo casi imposible, todos me lo dicen, pero no soy ni el primero ni el único que en la historia hemos soñado con un mundo nuevo, un mundo mejor. Pues hemos venido abordando temas relacionados con Estados Unidos, México y el mundo en general. En esta ocasión vamos a volver a una senda que ya habíamos dejado. Hemos venido abarcando 2500 años de historia y después hicimos un repaso del siglo XX con la convicción de que el siglo XX pues está cargadito de eventos claves importantes que tienen que ver con el presente y obviamente con el futuro. Así es que ya hemos terminado de hacer ese repaso y ahora vamos a retomar el tema por tema. Hoy nos ocupará un evento importante en el siglo XX, en los 1900, que se llama la Revolución Rusa. Así es que les agradecemos mucho que sintonicen y también les seguimos pidiendo que si consideran que estos programas valen la pena, recordemos que esto es un proyecto, vamos hacia un sitio, pues recomiéndenos con sus conocidos para que juntos podamos entrar en esta conversación y, ¿por qué no decirlo?, en este debate para entre todos poder unirnos y pensar en un mundo mejor. Pues muy bien, vamos entonces a entrar en materia, vamos a abarcar la Revolución Rusa. Quiero contarle que no me fue fácil, todavía no me es tan fácil abordar este tema, porque parece sencillo, pero no es tan sencillo. Entonces le di como 2 intentos y finalmente, créalo o no, llegué a la conclusión de que queremos antes de entrar a la revolución en sí, repasar la historia de Rusia. Rusia tiene una historia, podríamos decir, impresionante, igual como son todos los países, unos más, unos menos. La historia de Rusia es muy, muy impresionante y para no entrar así tan de lleno y dejar muchos huecos, digamos, en la información, me refiero a la revolución rusa, pensé que sería muy, muy benéfico para todos el abarcar lo que es la historia de Rusia. Así es que, bueno, eso es lo que explico en estos primeros puntos que usted ve ahí. Hemos estado abarcando, pues también le hago referencia a los repasos que ya hicimos. Puede leer el primer párrafo. Estamos en Sociedades en el Capitalismo. Hemos abarcado geografías, países, imperios, contribuciones, siglo por siglo, desde el siglo VI antes de la era común hasta el siglo XX. Ya nos encontramos en el siglo XX, pero repito, hicimos un repaso y ahora entramos ya de nuevo a tomar tema por tema. Pues le cuento que en lo primero que aconteció en el siglo XX, créalo o no, fue la Revolución Mexicana. Hicimos ya un video en México 18, así empieza el video, usted lo podrá encontrar en esta plataforma, México 18, empieza el tema lo que es la Revolución Mexicana. De hecho, en el tiempo que estoy haciendo este video todavía estamos abordando ese tema, así es que se lo recomiendo. También vimos ya la Primera Guerra Mundial, que fue otro evento importantísimo en este siglo XX, la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial. También un video que está ahí, lo puede ver, el Mundo 11, lo puede ver. Después tenemos aquí un genocidio armenio, que en el repaso que hicimos del siglo XX, evento por evento, ya lo mencionamos, lo pongo ahí. No se hizo video sobre este tema por ahora. No sé si lo hagamos, pero sí quisimos incluir este horrible evento, un genocidio armenio, una campaña de deportación y asesinato de civiles armenios perpetrada por el Imperio Otomano antes y después de la Primera Guerra Mundial. Se estima que costó la vida de cientos de miles de armenios, aunque el gobierno turco niega que se haya tratado de un plan sistemático de exterminio. Repito, no sé si hagamos un video sobre eso, pero sí lo mencionamos como un evento importantísimo en el siglo XX. Y de ahí ya el siguiente evento sería entonces la Revolución Rusa. Quiero mencionar que esta revolución me impresiona que se lleva a cabo un año antes que termine la Primera Guerra Mundial. O sea que se podría decir que estaban todavía en la Guerra Mundial, número 1, el país ruso, cuando ya estaban llevando ellos una revolución interna. Entonces eso impresiona y que también vale la pena mencionar que pudo haber sido una de las razones por las que no se logró más de lo que logró la Revolución Rusa. Pero antes, repito, de entrar de lleno a lo que fue la Revolución Rusa, queremos hablar del país. Una breve historia de Rusia como país hasta llegar entonces a la revolución que se llevó a cabo en 1917. Así es que eso sirve de introducción y ahora entramos ya en materia a ver de dónde proviene Rusia, quiénes son los rusos, ¿verdad? Yo francamente tenía algunas ideas, pero nada que ver con lo que ahora entiendo habiendo trabajado estos pues digamos, PowerPoint, ¿verdad? Estos bosquejos. Muy bien, la Rusia antigua, primeros eslavos orientales.
Los antepasados de los rusos fueron las tribus eslavas, cuyo origen inicial se ubica, piensan algunos expertos, en las áreas boscosas de las marismas del Pripet entre Polonia, Bielorrusia y Ucrania. Estos se extendieron hacia el este, mezclándose con algunas tribus de oriente fino-ugro, y hacia el sur, entre el río Don y los Cárpatos, en lo que hoy es Ucrania, región que tras la época de Atila vio el movimiento de varios pueblos y en cuya costa sur, Crimea, mantenía un amplio contacto con la cultura griega. Pues estos son los orígenes de Rusia, ¿verdad? Muy bien. Tras la caída del Imperio Romano, influyó en ellos el cristianismo griego cuando Cirilo y Metodio, misioneros procedentes de Bizancio, evangelizaron a los eslavos y para traducir los evangelios crearon el idioma antiguo eslavo eclesiástico y una nueva escritura, el alfabeto cirílico, en honor a Cirilo. Este idioma fue usado para la cristianización de la Rus de Kiev más adelante, entre los siglos 9 y 12. Este alfabeto aún se usa para escribir en algunas lenguas eslavas, incluida la rusa. Conforme la suerte del imperio bizantino entraba en declive, la cultura supuso una continua influencia sobre el desarrollo de Rusia en sus primeros siglos de existencia. Incluyo aquí un párrafo importante acerca del imperio bizantino. El imperio romano de Oriente, una continuación del imperio romano desarrollado durante la Edad Media con su capital en Constantinopla, el actual Estambul. Este imperio cristiano multiétnico se caracterizó por su influencia económica y política, su dominio sobre territorios del Mediterráneo oriental y sus aportes culturales como la preservación del conocimiento clásico. Existió desde el año 330 hasta la caída de Constantinopla en 1453. Muy bien, pues aquí está también Rusia como parte de lo que fue el imperio bizantino. Y también la iglesia ortodoxa, por supuesto. A partir del siglo X, la región vio también la aparición de diversas tribus de origen asiático, desde las estepas, así como la creación de una cultura eslava en la zona más cercana a Europa. En Oriente, Jasaria y Bulgaria del Volga. Los jázaros fueron un pueblo túrquico que habitó las estepas del Bajo Volga entre los siglos 8 y 9. Muchas tribus eslavas orientales pagaron tributo a los jázaros. Su dominio empezó a decaer, sin embargo, a finales de este periodo, cuando Oleg, un guerrero varego, se trasladaría al sur desde Novgorod para expulsar a los jázaros de Kiev y fundaría la Rus de Kiev alrededor del año 880. Invasores de procedencia eslava y túrquica precipitaron la caída final del gobierno jázaro sobre el siglo X. Muy bien. La Bulgaria del Volga fue un estado no eslavo en la vega media del río Volga. Después de la invasión mongola, llegó a ser parte de la Horda de Oro. Los chuvaches y los tártaros de Kazán son los descendientes de los volgo-búlgaros. Alrededor del siglo X, Bulgaria del Volga abrazó el Islam, lo que los llevó a la independencia de Jasaria. En el siglo XVI, Rusia conquistó sus tierras bajo el reinado del zar Iván IV, que le llamaban el Terrible, la Rus de Kiev. Los vikingos, llamados varegos por los bizantinos, eran un pueblo dedicado a los mares Negro y Caspio. Los eslavos de las inmediaciones de los ríos a menudo los contrataban como protectores a estos vikingos. De acuerdo con la crónica de Néstor, un varego llamado Riurik llegó a ser el príncipe de Novgorod alrededor de 860 antes de que sus sucesores se trasladaran al sur y extendieran su autoridad a Kiev. A finales del siglo IX, el gobernador varego de Kiev ya había establecido su supremacía sobre una vasta zona que gradualmente vino a ser conocida como Rus. A diferencia del nombre de la actual Rusia, Rosilla en ruso, establecido por el emperador Pedro el Grande al proclamar el imperio ruso, Rossielskaya Imperieya en ruso, en el idioma ruso. La Rus de Kiev, el primer estado eslavo oriental, emergió en el siglo IX en las inmediaciones del valle del río Dnieper, a partir de un grupo de pequeños principados interesados en mantener el comercio fluvial de la zona. La Rus de Kiev controlaba el comercio de pieles, cera y esclavos entre Escandinavia y el Imperio Bizantino a través de la ruta denominada de los varegos a los griegos. A finales del siglo X, la minoría escandinava ya se había mezclado con la población eslava. Pues ahí estamos entonces viendo lo que es la historia
de Rusia, perdón. La cristianización de la Rus de Kiev se produjo en 988 en el acto oficial de bautismo público de los habitantes de Kiev por el príncipe Vladimir I. Entre las principales aportaciones de la Rus de Kiev está la introducción de la variante eslava del culto ortodoxo, profundizando aún más la síntesis de culturas bizantina y eslava que definiría a la rusa durante los siguientes 1000 años. Para traducir la Biblia y otros textos del griego, Cirilo y Metodio crearon el antiguo eslavo eclesiástico que con el tiempo evolucionó para convertirse en el eslavo eclesiástico todavía en uso en la liturgia de los cristianos ortodoxos de Rusia. Durante el siglo XI, particularmente durante el reinado de Yaroslav I, el sabio, la Rus de Kiev presentaba una pujante economía y unos notables logros en arquitectura y literatura. Comparado con los lenguajes de la cristiandad europea, el idioma ruso estuvo muy poco influido por el griego y el latín de las antiguas escrituras cristianas. Esto se debió al hecho de que se usara el eslavo eclesiástico para la liturgia en su lugar. Entre los siglos XI y XII se fue introduciendo el primer código de leyes llamado la Justicia de la Rus, Ruskaya Pravda. En adelante, los príncipes de Kiev seguirían el ejemplo bizantino y mantendrían la iglesia directamente dependiente de ellos, incluso en ingresos, de manera que la iglesia y el Estado estuvieran permanentemente unidos. Principados de la Rus de Kiev de 1054 a 1132. No está indicada Moscú, ya que fue fundada en 1147. La tribu túrquica de los kipchakos sustituyó los pechenegos como fuerza dominante en las regiones del sur de la estepa vecinas a Rus en el final del siglo XI y fundó un estado nómada en las estepas a lo largo del Mar Negro. El rechazo de sus ataques regulares, especialmente contra Kiev, era una carga pesada para las áreas meridionales de Rus. Las incursiones nómadas causaron una afluencia masiva en la población eslava a regiones más seguras, fuertemente boscosas del norte, particularmente al área conocida como Salesie. La Rus de Kiev acabó desintegrándose como Estado a causa de las disputas armadas entre los miembros de la familia principesca que colectivamente detentaban el poder, siendo la cabeza de ellos el mayor y retonándose en los puestos secundarios según la edad. Rotándose en los puestos secundarios según la edad. El gran príncipe de Kiev, Vladimir II, monómaco, es considerado el último gobernante de la Rus de Kiev unificada. Tras la desintegración de la Rus de Kiev, tanto Vladimir, ciudad que él fundó, como Suzdal, que posteriormente formaría el Principado de Vladimir Suzdal, y la República de Novgorod al norte y el Principado de Jalich-Volhyniat al sureste, ganarían poder e independencia. La invasión mongola de la Rus de Kiev, llevada a cabo por el Imperio Mongol mediante una política expansionista de Genghis Khan en el siglo XIII o siglo XIII, fue el momento final, quedando el sur bajo dominio mongol y el norte sometido a vasallaje. La división entre los príncipes locales hizo fácil y corta la conquista. Kiev sería arrasada, la zona occidental será absorbida por la mancomunidad polaco-lituana y el norte caería bajo la influencia sueca. La región de Suzdal, dominada por los mongoles, y la independiente República de Novgorod, estrechamente unida a las reyes comerciales alemanas y suecas, establecerían las bases para la Rusia moderna. La invasión mongola de la Rus de Kiev. Principados de la Rus de Kiev en 1237, los mongoles aceleraron la fragmentación de la Rus de Kiev. En 1223 se enfrentó un destacamento del ejército del Imperio Mongol en el río Kalka, saliendo claramente derrotados. En 1237 a 1239 los mongoles devastan los principados de Kiev, Ryazan, Vladimir, Principado de Vladimir Suzdal, Pereyaslav, Chernigov, Yuriev, Kolsky, Rostov, Yaroslav, Uglich, Koselk y Murom. En 1240 los mongoles saquearon la ciudad de Kiev y se trasladaron al oeste sobre Polonia y Hungría. Para entonces ya habían conquistado la mayor parte de los principados de la Rus de Kiev. De los que formaban parte de la Rus de Kiev, solo Novgorod escapó de la ocupación. El impacto de la invasión mongola de los territorios de la Rus de Kiev no tuvo precedentes, siendo asesinada la mitad de la población.
Centros urbanos como Kiev jamás se recuperaron de la devastación del ataque inicial. Los migrantes que abandonaron la Rus meridional escapando de los mongoles se trasladaron principalmente al noreste, donde el clima era más frío, el suelo era más pobre y las comunicaciones anteriores comerciales con Europa fueron complicadas. Esta región constituiría el núcleo del Estado ruso moderno en el periodo medieval tardío. Sin embargo, Novgorod siguió prosperando y una nueva entidad, Moscovia, que pronto se convertiría en el Principado de Moscú, aunque fue devastada 2 veces por los mongoles, comenzó a acrecentarse rápidamente después de 1227. Cuando el imperio mongol se desintegró, varios principados de la fragmentada Rus de Kiev pasaron a depender de la Horda de Oro, un estado mongol que surgió de la división del imperio mongol. La Horda Dorada. ¿Qué era esta Horda Dorada? Los mongoles dominaron Rusia desde su capital occidental de Sarai, en la ribera del Volga, cerca de la actual ciudad de Volgogrado. Los príncipes de la Rusia meridional y oriental tuvieron que pagar tributo a los mongoles o tártaros o la Horda Dorada. A cambio, recibían un documento, el Yarlik, que los certificaba como gobernantes en representación del Khan. Por lo general, los príncipes gozaban de una considerable libertad para gobernar a su antojo. Uno de ellos, Alejandro Nevsky, príncipe de Vladimir, alcanzó entidad legendaria en la mitad del siglo XIII como resultado de sus victorias sobre los caballeros teutones, los suecos y los lituanos. Para la iglesia ortodoxa y casi todos los príncipes, los occidentales significaban un mayor peligro para su estilo de vida que los mongoles. Nevsky obtuvo protección y asistencia mongola en su lucha contra los invasores del oeste que intentaron aprovecharse de un supuesto colapso ruso para ganar tierras. Asimismo, gracias al apoyo mongol, logró afianzarse en el dominio de la entonces secundaria ciudad de Moscú, que los mongoles entregarían a su descendencia. Pese a todo, los sucesores de Nevsky desafiarían más tarde el poder tártaro. Los mongoles no solo exigían pesados tributos de los principados rusos, sino que a menudo los invadían, saqueándolos y haciendo esclavos. Por ejemplo, las invasiones de 1252 a 1293 significaron prácticamente la ruina, al igual que la invasión de Batu Khan en los años 1237 a 1241. Los mongoles dejaron su huella entre los rusos en ciertos campos como las tácticas militares y el desarrollo de rutas comerciales. Bajo la ocupación mongola, Moscovia también desarrolló un sistema postal por carretera, el censo, recaudación de impuestos y una organización militar. La influencia oriental permaneció viva hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando los mandatarios rusos llevaron a cabo un esfuerzo para occidentalizar su país. El Principado de Moscú. La fecha exacta de la fundación de Moscú es desconocida. La primera mención escrita de la ciudad está en el Códice de Hipacio de 1147. El 4 de abril de 1147, Joris Dolgoruki invitó al príncipe Sviatoslav Olgovich del Principado de Novgorod Siversky a una reunión militar en Moscú. Vengan a mí, hermano, a Moscú, les dijo. A mediados del siglo XIV, el poder de los mongoles entró en declive y los grandes príncipes de Moscovia se sintieron capaces de oponerse abiertamente al yugo mongol. En 1380, el Kilukovo, cerca del río Don, el Khan fue derrotado. Y aunque esta reñida victoria no marcó el fin del poderío tártaro en Rusia, infirió enorme fama al gran príncipe. El liderazgo de Moscú estaba firmemente consolidado y su territorio considerablemente expandido gracias al comercio, la guerra y los matrimonios. Iván III, el Grande, boda de Iván III y Sofía, paleólogo. Durante el siglo XIV, los grandes príncipes de Moscovia empezaron a conquistar tierras limítrofes para incrementar la población y la riqueza bajo su poder. Quien mejor puso en práctica esta estrategia fue Iván III, el Grande, de 1462 a 1505, quien estableció los cimientos para un nuevo estado ruso. Contemporáneo de los Tudor y otros nuevos monarcas en la Europa occidental, Iván duplicó las tierras bajo su mandato y proclamó su soberanía absoluta sobre todos los príncipes y nobles rusos. Tras negarse a pagar más tributos a los mongoles, Iván emprendió una serie de ataques que abrieron el camino a la completa derrota de la Horda de Oro, ahora dividida en diversos kanatos.
También derrotó a la República de Pskov y la República de Novgorod, hasta entonces independientes. Durante el reinado de Iván III, que había contraído matrimonio con Sofía Paleóloga, comenzó a gestarse la idea de la Tercera Roma. Esto es un punto importantísimo si vamos a entender de manera intrínseca quiénes son los rusos. Voy a volver a leer este renglón. Durante el reinado de Iván III, que había contraído matrimonio con Sofía Paleóloga, comenzó a gestarse la idea de la Tercera Roma. Sofía era sobrina de Constantino XI, el último emperador bizantino, e Iván podía reclamar ser el heredero del derrumbado Imperio Romano de Oriente, es decir, el Imperio Bizantino. Entonces tenemos el Imperio de Occidente Roma, el Imperio de Oriente, que es el bizantino, y ahora ellos estaban la idea de una tercera Roma. Iván compitió con su poderoso rival noroccidental Lituania, por el control de algunos de los principados semi-independientes que formaron la Rus de Kiev. En el Dnieper superior y las llanuras del río Donetsk. El abandono de algunos príncipes, las escaramuzas fronterizas y una larga e interminable guerra con Lituania, que acabaría en 1503, permitieron a Iván III extender al oeste sus dominios, que se triplicaron durante todo su reinado. La consolidación interna se complementó con la expansión del Estado. Durante el siglo XV, los gobernantes de Moscú consideraron todo el territorio ruso como su propiedad. Algunos principados semi-independientes todavía reivindicaban ciertos territorios, pero Iván III forzó a los menos poderosos a aceptar el gran príncipe de Moscovia y sus descendientes como líderes indiscutidos con competencias sobre asuntos militares, judiciales y diplomáticos. Gradualmente, el mandatario moscovita emergió como un líder poderoso y autocrático, asumiendo el título de soberano de toda Rusia. Durante el reinado de su hijo Basilio III, Rusia sufría de las incursiones regulares de los tártaros del Kanato de Crimea y Kazán. Las invasiones más peligrosas ocurrieron en 1517, 1521, 1537 y 1538. La amenaza de las incursiones tártaras no permitía al Principado de Moscú conquistar las regiones al sur con su suelo fértil. Las decenas de miles de milicianos y los nobles protegieron los límites del sur, que eran una carga pesada para el Estado y disminuían también su desarrollo económico y social. Durante la disputa con Pskov en 1510, el monje Filofei escribió una carta a Basilio III, hijo de Iván III, en la que profetizaba que este reino se convertiría en la Tercera Roma, cristalizando así el sentimiento ruso de herencia con respecto a los bizantinos. Sárato ruso, Iván IV el Terrible. Iván IV fue el primer gobernante moscovita que empleó el título de zar, estableciendo el zarato ruso. El progreso del poder autocrático del zar alcanzó su punto máximo durante el reinado en 1547 al 1584 de Iván IV. Iván fortaleció la posición del zar hasta un punto sin precedentes, subordinando a su voluntad a la nobleza sin ningún reparo, exiliando o ejecutando a muchos de sus miembros ante la menor provocación. Pese a todo, Iván fue un estadista, con una visión a largo plazo, que promulgó un nuevo código de leyes, reformó la ética del clero y construyó la gran catedral de San Basilio, que todavía se encuentra en la Plaza Roja de Moscú. Introdujo la autoadministración sobre el noreste de Rusia, donde había pocos grandes propietarios de tierras. El zar Iván IV conquistó el Kanato de Kazán en 1552, incendiando su capital. Sin embargo, los tártaros del Kanato de Crimea continuaban devastando las tierras rusas. En 1571, los tártaros de Crimea incendiaron la capital rusa y redujeron la esclavitud a 150,000 rusos. En otro frente, Iván IV luchaba por la salida de Rusia. Esto es importante. En otro frente, Iván IV luchaba por la salida de Rusia al mar Báltico y el acceso al comercio marítimo. Esto fue la causa de una guerra extenuante y al final infructuosa de Rusia contra Letonia, Polonia, Lituania, Suecia y territorios alemanes. El periodo tumultuoso. A la muerte de Iván dio comienzo un periodo de guerras civiles conocido como el periodo tumultuoso. La disputa en la sucesión y el resurgir de la nobleza fueron los principales detonantes del conflicto. 4 años, de 1600 a 1604, de mala cosecha causada por las bajas temperaturas en los meses veraniegos provocaron el hambre y
la desorganización económica. La autocracia sobrevivió a estos años, la autocracia sobrevivió a estos años sombríos y el gobierno de zares corruptos o débiles gracias al vigor de la burocracia del gobierno central. Leo de nuevo. La autocracia sobrevivió a estos años sombríos y el gobierno de zares corruptos o débiles gracias al vigor de la burocracia del gobierno central. Los funcionarios gubernamentales continuaron prestando servicios sin entrar en polémicas sobre la legitimidad del soberano o la fracción que controlara el trono. Las disputas sucesorias durante el periodo tumultuoso causaron pérdidas de numerosos territorios en favor de la comunidad polaco-lituana y Suecia en guerras como las Dimitriadas, la guerra de Ingria y la de Smolensk. Muchas ciudades rusas fueron devastadas por los inversionistas polacos y suecos. La recuperación llegaría a mediados del siglo XVII, cuando diversas guerras emprendidas contra la comunidad polaco-lituana 1654-1667 proporcionaron sustanciales beneficios territoriales, incluyendo Smolensk, Kiev y la parte oriental de Ucrania. Los Romanov. Se logró restaurar el orden en 1613 cuando Miguel Romanov, relacionado por matrimonio con la dinastía de Rurik, fue elegido por la Asamblea Nacional, Zemski Sabor, para ocupar el trono. Así dio inicio el periodo de la dinastía Romanov, que duraría en el poder de 1613 hasta el triunfo de la Revolución de febrero de 1917. El deber inmediato de la nueva dinastía fue el de restaurar el orden. Por suerte para Moscú, sus mayores enemigos, la comunidad polaco-lituana y Suecia, habían entrado en conflicto entre sí, lo que brindó a Moscovia la oportunidad de hacer la paz con Suecia en 1617 y firmar una tregua con los polaco-lituanos en 1619. Más que arriesgar sus posiciones en más guerras civiles, los grandes nobles o boyardos cooperaron con los primeros Romanov, permitiéndoles finalizar las tareas de centralización burocrática. Así pues, el Estado requirió los servicios tanto de la vieja nobleza como de la nueva, principalmente en el plano militar. A cambio, los zares permitieron a los boyardos completar el proceso de feudalización del campesinado. Durante el siglo anterior, el Estado había limitado progresivamente el derecho de los campesinos a trasladarse de los dominios de un señor a otro. Con el Estado ahora con el Estado ahora legitimando totalmente la servidumbre, los campesinos que huían de se convirtieron automáticamente en proscritos. Los terratenientes poseían el control absoluto sobre sus campesinos y podían comprarlos, venderlos, comerciar con ellos como mercancía o hipotecarlos. Tanto el Estado como los nobles les hicieron soportar la pesadísima carga de los impuestos, cuya tasa era 100 veces mayor a mediados del siglo XVII que un siglo antes. Además, los comerciantes y artesanos de clase media que habitaban las ciudades fueron gravados con más impuestos y, como a los siervos, se les prohibió cambiar de residencia. Finalmente, todos los sectores de la población fueron sujetos de levas militares e impuestos especiales. Rebeliones del campesinado. En un periodo en el que los disturbios del campesinado eran endémicos, el de mayor entidad del siglo XVII comenzó en 1667. Cuando los cosacos reaccionaron contra la creciente centralización del Estado, los siervos se sumaron a la revuelta y escaparon de sus tierras uniéndose a aquellos. El cosaco rebelde Zenka Razin condujo a sus seguidores ascendiendo el Volga, incitando revueltas campesinas y sustituyendo los gobiernos locales por un mando cosaco. Al final, el ejército del zar los aplastó con su ejército en 1670. Un año después, Razin fue capturado y decapitado. El levantamiento y represión con que finalizó la última de las crisis de mediados de siglo conllevaron la muerte de un porcentaje significativo de la población campesina de las áreas afectadas. La Rusia imperial, su expansión entre 1300 y 1445. Pedro I el Grande, 1672 a 1725, consolidó la autocracia en Rusia y desempeñó un papel crucial en la adaptación del país al sistema europeo de estados. Desde sus modestos orígenes en el siglo XIV, como Principado de Moscú y luego Zarato ruso, Rusia se había convertido en la nación más grande del mundo en tiempos de Pedro, 3 veces el tamaño de Europa. Abarcaba las llanuras eurasiáticas desde el mar Báltico al Océano Pacífico. Buena parte de su expansión se había producido en el siglo XVII, culminando con el primer asentamiento en el Pacífico a mediados de siglo. Alaska,
Las islas, cuando hablamos de asentamiento en el Pacífico, nos referimos a Alaska, las islas Aleutianas y asentamientos en California entre 1742 y 1867, conocida como la América rusa. Culminó con la venta de Alaska a Estados Unidos en 1867, la conquista de Kiev y la pacificación de las tribus siberianas. Sin embargo, esta vasta extensión de tierra solo albergaba a 14 millones de habitantes. La producción de grano no alcanzaba las cifras de Occidente, obligando a casi toda la población a vivir de la agricultura. Solo una minúscula proporción del total habitaba las ciudades. Pedro estaba fuertemente impresionado por los avances tecnológicos, bélicos y políticos de Occidente, o sea, de Europa. Estudió sus tácticas militares y fortificaciones para más tarde crear un ejército de 300,000 efectivos solo movilizados para él y los que reclutó de por vida. En el intervalo de 1697 a 1698, se convirtió en el primer zar ruso en visitar Occidente, donde su séquito y él causaron una profunda impresión. En una ceremonia especial, Pedro asumió el título de emperador y el zarato ruso pasó a llamarse oficialmente Imperio Ruso en 1721. Los primeros esfuerzos militares de Pedro fueron dirigidos contra el Imperio Otomano. Tras ello, su atención se centró en el norte. Pedro todavía carecía de un puerto seguro en dicha zona, excepto en Argangelsk, en el Mar Blanco, cuyas aguas permanecían heladas 9 meses al año. El acceso al Báltico se encontraba bloqueado por Suecia, cuyo territorio lo encerraba por 3 puntos. Las ambiciones de Pedro por tener una ventana al mar, entre comillas, lo llevaron a firmar una alianza secreta contra Suecia con la comunidad polaco-lituana y Dinamarca en 1699, derivando en la Gran Guerra del Norte. La guerra finalizó en 1721, cuando una Suecia exhausta pidió la paz a Rusia. Pedro adquirió 4 provincias situadas al sur y al este del Golfo de Finlandia, asegurando así su codiciado acceso al mar. Allí construyó la nueva capital de Rusia, San Petersburgo, como una ventana abierta sobre Europa, entre comillas, para sustituir a Moscú durante tanto tiempo centro cultural del país. Las tensiones generadas por las expediciones militares de Pedro provocaron otra revuelta. En nombre del rebelde ejecutado Stenka Razin, otro caudillo cosaco, el atamán Kondraty Bulavin, se levantó en armas, pero fue derrotado. Pedro reorganizó su gobierno siguiendo los modelos occidentales, transformando Rusia en un estado absolutista. En 1711 reemplazó a la vieja Duma Boyarda, que es un consejo de nobles, por el Senado gobernante de nuevos miembros, en la práctica un consejo de Estado. La Rusia rural fue dividida en nuevas provincias y distritos. Pedro comunicó al Senado que su misión era recaudar impuestos. Como consecuencia, la recaudación se triplicó durante su reinado. Como parte de sus reformas de gobierno, la Iglesia Ortodoxa rusa se incorporó parcialmente a la estructura administrativa del país y la hizo así, en la práctica, una herramienta del Estado. Pedro abolió el patriarcado y lo sustituyó por un cuerpo colectivo, el Santísimo Sínodo Gobernante, dirigido por un funcionario laico. Mientras tanto, fueron eliminándose todos los vestigios del antiguo autogobierno local y Pedro prosiguió e intensificó los esfuerzos de sus predecesores, exhortando a la nobleza para que prestase servicio a la administración. Pedro murió en 1725, dejando la sucesión en el aire y un reino exhausto. Durante su mandato se formularon preguntas sobre el atraso del país, su relación con Occidente, la idoneidad de las reformas desde arriba y otros problemas fundamentales a los que se tuvieron que enfrentar los siguientes estadistas rusos. Así y todo, asentó las bases para el establecimiento de un Estado moderno en Rusia. El imperio se expande. Habrían de pasar casi 40 años antes de que un gobernante ambicioso e implacable se sentase en el trono ruso. Catalina II, la Grande, fue una princesa alemana que se casó con el heredero del zar, Pedro III. El zar se ganó el rechazo de la nobleza y el clero por su predilección por la cultura prusiana y sus reformas agrarias que trataron de ir contra los intereses de la nobleza. Gracias a la inactividad e indolencia del zar, Catalina pudo dar un exitoso golpe de Estado y autoproclamarse zarina. Pedro sería asesinado por sicarios de Catalina, aunque su muerte fue atribuida
a problemas hemorroidales. Catalina contribuyó al resurgimiento de la nobleza rusa, emprendido tras la muerte de Pedro el Grande. El servicio al Estado había sido abolido y la nueva zarina complació a los nobles aún más allá y delegó el poder en las provincias. Asimismo, Catalina extendió la influencia política sobre la comunidad polaco-lituana con acciones como el apoyo a la Confederación Targowica, pese a que el coste de sus campañas en el apogeo de un sistema social que necesitaba del trabajo de los siervos en las tierras de su señorío, provocaran un gran levantamiento campesino en 1773 tras la legalización de la venta de siervos separadamente de la tierra. Inspirados por otro cosaco llamado Yemelián Pugachov, bajo el lema "Colguemos a todos los señores", y haciéndose pasar por el difunto Pedro III, Pugachov y sus rebeldes se convirtieron en una molestia para Catalina y terminaron siendo aplastados cuando su indisciplina hizo mella. Pugachov fue trasladado a Moscú para recibir una ejecución ejemplar. Este no sería el único movimiento campesino que se produjo contra el trono. Los fusilamientos de la resistencia rusa a manos de las tropas de Napoleón en Moscú. Este es un encabezado. Los fusilamientos de la resistencia rusa a manos de las tropas de Napoleón en Moscú. Mientras se sofocaba el levantamiento rebelde, Catalina emprendió exitosamente la guerra contra un imperio otomano en decadencia y extendió la frontera meridional al Mar Negro. En 1775, Sich de Zaporilla fue liquidada y en 1783 el Kanato de Crimea y se creó Nueva Rusia en las antiguas tierras de los cosacos ucranianos, en las que se formaron nuevas ciudades en los sitios de antiguos asentamientos cosacos. Katalinoslav, 1776, Isabelgrad, Gerson, 1778 y Odessa en 1794. En ese momento y con la colaboración de Austria y Prusia, se anexionó el este de la comunidad polaco-lituana, poblada por los ucranianos ortodoxos y los bielorrusos, que en la Edad Media formaron parte de la Rus de Kiev, durante las particiones de Polonia, y desplazó, consiguientemente, la frontera hasta Europa Central. A la muerte de Catalina, en 1796, su política expansionista había convertido a Rusia en una de las grandes potencias europeas. Hubo un conflicto con España en 1799 por cuestiones de la soberanía de la Orden de Malta, aunque no llegó al enfrentamiento armado. Alejandro I fue el zar que tuvo que hacer frente a las guerras napoleónicas, donde Rusia, como potencia autocrática de primer orden, se opuso a Napoleón desde el primer momento. Sin embargo, tras la decisiva derrota rusa en la batalla de Austerlitz, Rusia firmó la paz con Francia, una paz que no duraría mucho tiempo. Rusia y Francia volvieron a entrar en guerra y Napoleón protagonizó una desastrosa invasión de Rusia, donde las políticas de tierra quemada empleadas por los rusos diezmaron al ejército francés, que tuvo que efectuar una penosa retirada a través de una helada y devastada Rusia. Tras la derrota definitiva de Napoleón, se produciría el Congreso de Viena, donde se reconoce la autoridad rusa sobre Polonia, Finlandia y Besarabia. Aún desempeñando un papel político preponderante durante el siguiente siglo, gracias a la derrota infligida a la Francia napoleónica, la no abolición de la servidumbre hipotecó cualquier tipo de progreso económico en Rusia. Mientras la economía europea crecía imparable durante la Revolución Industrial, que comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII, Rusia quedaba rezagada, como jamás lo había estado, con respecto a Occidente, generándole este considerable atraso, nuevos y grandes problemas al imperio. Los últimos zares. La condición de desventaja de Rusia eclipsó durante bastantes años la ineficacia de su gobierno, el aislamiento de su pueblo y su atraso económico. Tras la derrota de Napoleón, Alejandro I había estado dispuesto a negociar ciertas reformas constitucionales, pero aunque se realizaron algunas, no se acometió realmente ningún cambio sustancial. Este zar, liberal de pensamiento, pero no de obra, fue reemplazado por su hermano menor Nicolás I, quien al comienzo de su reinado tuvo que enfrentarse a un pronunciamiento militar. El origen de esta revuelta se remontaba a las guerras napoleónicas, cuando gran número de oficiales rusos de buena formación viajó a Europa durante las campañas militares, donde su exposición al liberalismo de la Europa occidental les inspiró a buscar el cambio a su regreso a la autocracia rusa. El resultado fue la revuelta decembrista
obra de un reducido círculo de nobles liberales y oficiales del ejército que querían entronizar al hermano mayor de Nicolás como monarca de carácter más liberal y también promulgar una constitución. Pero la rebelión fue sofocada fácilmente y esto alejó definitivamente a Nicolás I del proceso de occidentalización comenzado por Pedro el Grande. Impidió también la adopción de una constitución. La primera constitución rusa es la Constitución rusa de 1906 y se abanderó la máxima de autocracia, ortodoxia, nacionalismo. Los zares rusos tuvieron que lidiar con levantamientos en los territorios anexionados de la comunidad polaco-lituana, el levantamiento de noviembre en 1830 y el levantamiento de enero en 1863. Cismas ideológicos y reacción. La dura represión de la revuelta hizo que el 14 de diciembre fuese un día largamente recordado por posteriores movimientos revolucionarios. Para evitar futuras rebeliones, las escuelas y universidades se vieron bajo constante vigilancia y se equiparía a los estudiantes con libros de texto oficiales. Los espías policiales de la Ojrana podían encontrarse en cualquier sitio. Los sospechosos de ser revolucionarios eran mandados a Siberia. Bajo Nicolás I, cientos de miles fueron enviados a campos de trabajo. En esta situación emergería Mijaíl Bakunin, considerado como padre del anarquismo. Abandonó Rusia en 1842 en dirección a Europa Occidental, donde ejerció el activismo dentro del movimiento socialista. Después de participar en el levantamiento de mayo de Dresde en 1849, fue encarcelado y enviado por barco a Siberia, pero lograría escapar poniendo rumbo de vuelta a Europa. Allí colaboró con Karl Marx a pesar de considerables diferencias ideológicas y tácticas. La cuestión del rumbo de Rusia había ido tomando fuerza desde que Pedro el Grande comenzara su programa de occidentalización, importantísimo. Algunos favorecieron la mera imitación de las costumbres y sistemas, mientras que otros renunciaron a Occidente y pidieron una vuelta a las tradiciones del pasado. Esta última opción fue la elegida por los nacionalistas eslavóficos que hacían burla continua de la, entre comillas, decadente Europa. Los eslavófilos preferían el colectivismo del Mir o comunidad de la aldea medieval al individualismo occidental. Más tarde, el comunismo de la Rusia soviética no solo estaría en deuda con las ideas de Marx, sino con el por muchos años establecido patrón social del Mir. Otra vez, más tarde, el comunismo de la Rusia soviética no solo estaría en deuda con las ideas de Marx, sino con el por muchos años establecido patrón social del Mir. Crimea, Alejandro II y la abolición de la servidumbre. Por su ferviente lucha contra los liberalismos europeos, el zar Nicolás fue apodado el gendarme de Europa, no sin cierta socarronería. En 1853 estallaba la guerra de Crimea entre Rusia y el Imperio Otomano por el empecinamiento ruso de defender los intereses ortodoxos en Tierra Santa, los cuales ellos consideraban que no eran satisfechos por el sultán. Los rusos se enfrentaron también al Reino Unido y a Francia, que temían que Rusia se volviera demasiado influyente. La guerra vio cómo Crimea era arrasada y los puertos rusos que daban al Mar Negro eran bombardeados. Desbordada, Rusia se vio obligada a pedir la paz y con ello las potencias europeas comenzaron a apreciar la decadencia del régimen zarista. Cuando Alejandro II llegó al trono en 1855, la avidez de reforma se había generalizado. Un nuevo movimiento humanitario, que posteriormente se habría de comparar con el abolicionista de Estados Unidos previo a su guerra civil, atacó la servidumbre. En 1859 había más de 23 millones de siervos viviendo en condiciones muchas veces peores que las de los campesinos de Europa Occidental en los feudos del siglo XII. Alejandro II, liberal, sensible y de gustos más humanistas que su padre, se decidió a abolir la servidumbre desde arriba antes que esperar a que fuese atajada desde abajo mediante una revolución. La emancipación de los siervos de 1861 fue el acontecimiento más importante de la historia rusa del siglo XIX. Fue el comienzo del fin del monopolio del poder ostentado por la aristocracia terrateniente. La emancipación supuso una aportación de nueva mano de obra a las ciudades, estimuló la industria y las clases medias crecieron en número e influencia. Sin embargo, los campesinos liberados tuvieron que pagar un impuesto especial de por vida al gobierno, y a cambio pagó un generoso precio a los antiguos señores por la tierra que habían perdido, una forma de mantener a ambos lados contentos.
Todo el territorio cedido a los campesinos era propiedad colectiva de la MIR, la comunidad aldeana que dividía la tierra entre los campesinos y realizaba tareas de supervisión. En resumen, aunque la servidumbre fue abolida, puesto que este logro se consiguió en términos desfavorables para los campesinos, no se lograron aplacar los ánimos revolucionarios a pesar de las intenciones de Alejandro II. En la década de 1870, la situación en la península balcánica influyó fuertemente en la política de Rusia. Desde 1875 a 1877, el ejército turco suprimió con una gran crueldad la insurrección de las nacionalidades eslavas contra el régimen turco. La sociedad rusa constreñía el gobierno a prestar ayuda militar a los eslavos balcánicos. Durante la guerra ruso-turca 1877-1878, el ejército ruso junto con los patriotas búlgaros, rumanos y serbios venció a los turcos y llegó casi a Estambul. Turquía concluyó un tratado de paz sobre la base de las condiciones rusas. Sin embargo, Inglaterra adoptó una posición antirrusa y las condiciones del tratado de paz fueron cambiadas, reduciendo las ventajas de Rusia y sus aliados eslavos. Los fracasos de política exterior de Rusia aumentaron la tensión en su sociedad. Los movimientos Narodnik y nihilista. Durante algún tiempo, muchos liberales rusos se encontraron insatisfechos con la discusión vacía de la inteligencia. En la década de 1860, cuestionaron los viejos valores, abanderaron la independencia del individuo y escandalizaron a la clase dirigente rusa. Primero, intentaron atraer a la aristocracia a la causa reformista. Tras fracasar, volvieron su mirada a los campesinos. Su campaña, entre comillas, dirigidos al pueblo, acabó siendo conocida como el movimiento Narodnik. Narod significa pueblo en ruso. Cuando este movimiento ganó en fuerza, el gobierno actuó rápidamente en su supresión. En respuesta a la creciente reacción gubernamental, un ala radical de los Narodniks propugnó un movimiento conocido como nihilista y ejerció el terrorismo. Una tras otra, personalidades importantes del régimen fueron asesinadas a disparos o mediante bombas. Finalmente, después de muchos intentos, Alejandro II fue asesinado en 1881, el mismo día en que aprobaba una petición de la Asamblea de Representantes para que considerase nuevas reformas que complementasen la abolición de la servidumbre y así aplacar a los revolucionarios. Reacción bajo Alejandro III. Que los ánimos revolucionarios no disminuyeron con la reforma de Alejandro II estuvo claro cuando éste fue asesinado en un atentado terrorista. Alejandro III lo sucedió como zar. De talante reaccionario, en Alejandro III influyó mucho su tutor, el conservador Konstantin Povedonoshtev, y su reinado se destacó por la vuelta a los principios de autocracia, ortodoxia y nacionalismo, entre comillas, de su abuelo Nicolás. Alejandro III empleó a la policía secreta para reprimir cualquier tipo de oposición. Llevado por una política antisemita, miles de judíos pidieron asilo en países como Estados Unidos y se llevaron a cabo los denominados pogromos. En el reinado de Alejandro III, Rusia estableció una alianza con Francia. La industria rusa ha recibido los créditos grandes de los bancos franceses, estableciéndose cada vez núcleos proletarios más fuertes en Moscú, San Petersburgo y los Urales. Todo esto fue causa del crecimiento de los movimientos socialistas, anarquistas y antisemitas. Alejandro III murió de forma repentina en 1894 sin que llegara a inculcar a su hijo las capacidades de gobierno necesarias para un país sumido en una profunda crisis social y gubernamental. Es así como llegamos al final de este programa con muchísima y muy buena información. Ojalá que haya también usted aprendido, como yo, bastante sobre Rusia, la historia de Rusia, quiénes son los rusos, cómo se inicia esta nación, cómo se convierte en un imperio tan poderoso y también cómo se acerca, a Europa siendo un país euroasiático. Pues le agradezco muchísimo de nuevo, le agradezco muchísimo que haya sintonizado y lo vamos a esperar entonces en el próximo programa. Pásela muy bien.